Genética clínica en Miami Cancer Institute. Cada célula del cuerpo humano contiene unos 23,000 genes. Estos están formados por el ADN, que da a las células las instrucciones necesarias para copiarse, crear nuestros cuerpos humanos y poder crecer y mantenernos sanos a medida que envejecemos. Cada progenitor aporta la mitad de los genes de sus hijos. Puesto que compartimos los genes de nuestros padres, heredamos ciertas características de cada uno. El estudio de la herencia y sus variaciones se llama genética. Los avances en genética, incluida la cartografía del genoma humano, han tenido un profundo impacto en el estudio y el tratamiento del cáncer. Ciertos genes protegen al cuerpo contra el cáncer, pero cuando estos genes no funcionan correctamente, tal vez exista la predisposición a contraer cáncer. La evaluación del riesgo genético consiste en una valoración exhaustiva de su historial médico y familiar. Incluye sofisticadas pruebas genéticas para estudiar sus genes de protección contra el cáncer. Esta información puede ayudarle a usted y a sus familiares a estar mejor preparados para analizar sus opciones de prevención y tratamiento del cáncer. ¿Qué puede prever en su primera consulta? Cuando su médico lo remita para una evaluación del riesgo genético de cáncer en Miami Cancer Institute o usted acuda por su cuenta, hablará con un programador para hacer su primera cita. También llenará un cuestionario en línea sobre sus antecedentes médicos y familiares. Proporcionar esta información con antelación ayudará a que la consulta se centre en brindarle asesoría y responder a sus preguntas. El día de su primera consulta, acudirá al Departamento de Genética Clínica del Instituto, donde se reunirá con un profesional de la genética, como un asesor genético certificado por la Junta de Especialidades, quien recopilará y analizará su historial familiar y médico, le informará sobre el riesgo genético de padecer cáncer y desarrollará junto con usted una estrategia de pruebas genéticas. Si le indican pruebas genéticas, la consulta incluirá coordinar la obtención de una muestra de sangre o saliva para realizar las pruebas. Si tiene informes de alguna prueba genética anterior, debe traerlos. El laboratorio de pruebas genéticas se comunicará con su aseguradora para determinar la cobertura de las pruebas y le informará si hay un costo asociado. La mayoría de las compañías de seguros cubren las pruebas genéticas. Con el tiempo, las pruebas genéticas pagadas por el paciente se han vuelto más asequibles y hay asistencia financiera para compensar los posibles costos. El procesamiento de estas pruebas puede tardar varias semanas. Los paneles de cáncer de seno necesarios para cirugía generalmente están listos en unas 2 semanas. Los paneles más amplios pueden tardar de 4 a 6 semanas. Los resultados de sus pruebas genéticas. Cuando estén listos los resultados de sus pruebas genéticas, se reunirá de nuevo con un profesional de la genética como un genetista clínico. Estos son médicos certificados con formación especializada para evaluar, diagnosticar y tratar afecciones hereditarias en pacientes de todas las edades. El médico que lo remitió para la evaluación del riesgo genético también recibirá una copia de los resultados. La prueba arrojará uno de estos 3 resultados. Un resultado positivo significa que se ha encontrado un gen protector que no funciona. Si ya le han diagnosticado un cáncer y se descubre que tiene un gen protector contra el cáncer defectuoso, su equipo médico utilizará esta información para formular una recomendación de tratamiento contra el cáncer o cirugía. Si no tiene cáncer ahora, pero se determina que tiene un riesgo elevado, quizás su médico le recomiende un programa de detección modificado u otras opciones como la cirugía profiláctica. Esta es una intervención quirúrgica que intenta prevenir el desarrollo del cáncer en un órgano que tiene un riesgo elevado, como los senos, los ovarios o el útero. Un resultado negativo significa que no se han encontrado mutaciones y que todos sus genes protectores funcionan con normalidad. Incluso con resultados negativos, su equipo médico podría recomendar estrategias de detección o intervención modificadas en función de sus antecedentes familiares. Un resultado no concluyente significa que se ha encontrado un cambio genético en uno de sus genes, pero no hay suficiente información para determinar su importancia. Estos resultados no afectan su atención médica. Con el tiempo, la mayoría de los resultados no concluyentes se reinterpretan como negativos. Pruebas familiares. Si su prueba genética identifica una mutación en un gen protector contra el cáncer, hay un 50% de probabilidad de que sus parientes de primer grado, es decir, hijos, hermanos o padres, también tengan esa mutación. En ese caso, el médico recomendará que los familiares que corran riesgo también se hagan pruebas genéticas.
Saber que usted y los miembros de su familia son portadores de una mutación en un gen protector les da la posibilidad de mantenerse alertas sobre su salud y tomar las medidas necesarias en el futuro. Si tiene antecedentes familiares de cáncer, pero los resultados son negativos, su médico podría recomendarle que se someta a revisiones frecuentes. Es posible que sus parientes cercanos se beneficien de las pruebas genéticas que se hagan, así como de otros exámenes basados en los antecedentes familiares. La evaluación del riesgo genético de cáncer en Miami Cancer Institute les proporciona a usted y a su familia información valiosa para reducir y manejar su riesgo de contraer cáncer. Hay mucho más por descubrir en Miami Cancer Institute. Visítenos en línea o comuníquese con el instituto para programar una visita personalizada.